Las ciencias sociales se empezaron a desarrollar en Centroamérica en 1970, alrededor de la década de los 70. En ese momento no había en Guatemala ninguna escuela, ninguna carrera de ciencias sociales, pero la fundamos en Costa Rica. Y desde Costa Rica hicimos esfuerzos por extender el esfuerzo con ayuda de fundaciones extranjeras interesadas en que se propagara las ciencias sociales como una dimensión de la vida cultural importante, como un aspecto que llena vacíos o espacios que la cultura universitaria todavía no tiene. Sin embargo, por la situación que había en Guatemala, no pudimos tener el éxito que queríamos. En Honduras y en El Salvador se fundaron carreras de corto plazo que luego se terminaron, pero hubo esfuerzos de esa naturaleza. Aquí no logramos hacerlo, a pesar de que mucho de lo que se hizo tuvo influencia nuestra desde el exterior, pero no podíamos venir. La historia es así. Joseph Tessing vino a Guatemala como delegado de la Fundación Konrad Adenauer. Era muy joven. Mi nombre es Joseph Tessing. Soy cientista político. Llegué a Guatemala en el año 1966. En años no muchos anteriores a 1968, yo conversaba con mis compañeros de generación de la Facultad de Derecho, ya éramos abogados entonces, y profesores de la facultad. Me refiero a Rafael Cuevas de Obsidia, Edmundo Vázquez Martínez. Habíamos siempre formado un grupo con otros compañeros, no solo de la misma generación, sino de varias, con el objeto de asumir el control de la Facultad de Derecho en las elecciones que se presentaban. Encontré en una recepción de la Embajada Alemana en marzo de 67 al entonces rector de la Universidad de San Carlos, licenciado Edmundo Vázquez. Cambiando un poco opiniones sobre la situación de la universidad, él se enteró que yo había estudiado ciencia política en la Universidad de München y me preguntaba si no le podía preparar un proyecto para introducir la ciencia política en la Universidad de San Carlos. Edmundo Vázquez era el secretario general de la universidad, él se postuló para la rectoría, y Rafael Cuevas para ser decano de la facultad al mismo tiempo. Entonces ambos ocuparon pues esos cargos, el cual daba la posibilidad de hacer cambios. Como buen alemán cumplí mi deber ya en muy poco tiempo. Le presenté al rector el 15 de mayo de 67 este proyecto que tenía como objetivo básico de fundar dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales un instituto de estudios sociopolíticos. Y él escogió este camino y nos llamó a Guzmán Bockler y a mí a las oficinas de la rectoría en una reunión con Joseph Tessing, en la cual se planteó la idea. Y nosotros tuvimos varias reuniones con Tessing en la casa de él, en el apartamento que tenía y en nuestras casas de la época, para platicar sobre el problema y cómo realizarlo. Edmundo Vázquez habíamos conversado algunas veces informalmente de la necesidad de llevar a cabo estudios sobre ciencias políticas o cuestiones relacionadas con las cuestiones sociales. Pero se había quedado en conversaciones pues, de amigos, ¿no? Cuando él ocupó la rectoría pensó que era el momento de poder echar adelante esta idea como un proyecto, pero conocedor como lo era del Consejo Superior Universitario, por los años que había estado como secretario,
sabía que cualquier creación de una unidad académica o una subunidad iba a crear oposiciones y dimes y diretes, y lo que era peor, se iba a tardar un montón. Posiblemente se iba a aceptar, pero no se sabía, sine die, ¿verdad? No se sabía cuándo. Entonces, pensamos que la forma más lógica, menos conflictiva de hacer esto, consistiría en hacer estudios que fueran informales desde al principio. Es decir, tal como está una convocatoria que hice yo precisamente, se invitó a profesionales, estudiantes y personas que sin ser ni estudiante ni profesional tuvieran el interés en escuchar. Se ofreció un diploma para los que estaban dentro de la universidad o egresados de ella, y una constancia de asistencia a los otros. Edmundo Vázquez no estaba muy de acuerdo porque decía el rector de la Universidad de San Carlos no tiene mucha influencia sobre los decanos de las facultades, pero él quiso tener cierta influencia sobre esta nueva actividad. Y al volver, Rafael Cuevas, como decano de Derecho, me dijo, mira, sería conveniente que aquí el nombre dice Ciencias Jurídicas y Sociales, y de sociales no hacemos nada. Así que voy a crear una sección de Ciencias Sociales y te la voy a dar a vos para que la lleves adelante. La expansión de las ciencias sociales a través de la ciencia política es una dimensión de la influencia norteamericana en estos países, al punto de que hoy día, han pasado varias décadas, la sociología ya no tiene ninguna importancia en el orden internacional, en el mercado norteamericano y en Centroamérica, y en su lugar apareció la ciencia política, que por cierto tuvo en Estados Unidos un gran desarrollo como una ciencia empírica, y en Centroamérica, en Guatemala, apareció llenando espacios de cultura. Hemos iniciado nuestras actividades en febrero de 68, aquí en el edificio de la vieja Facultad de Medicina. Y para el primer semestre se inscribieron 80 estudiantes. Los motivos eran diferentes. Un grupo pensaba recibir de los profesores recetas mágicas para hacer carrera política. Y ellos dejaron el estudio después de haber comprobado que eso no fue así, porque los profesores también exigían la cooperación, exámenes y todo ese tipo. El resto, la mayoría, pensaba ampliar conocimientos. Y yo le dije que con mucho gusto, ¿verdad? Pero había un inconveniente, le dije aquel adagio de que una golondrina sola no hace verano. Así que por lo menos le dije yo que ya tenía una visión de la Academia Francesa. Pidamos a la Embajada de Francia un auxilio por medio de un sociólogo, y ellos que sigan sus trámites internos, y nosotros aquí esperamos. Yo mismo llevé la carta, yo la redacté porque ya sabía bien francés, al agregado cultural. Casi a vuelta de correo, podría decirse, vino Jean-Louis Herbert. Él era un hombre muy joven, se acababa de graduar en ciencia política, bueno, y en sociología, en la Universidad de Lyon. En el grupo de las ciencias sociales había un curso de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional que daba el jurista Arturo Fajardo Maldonado, que fue el primer profesor de este curso, ¿va? De tal manera que las disciplinas de las ciencias sociales en general se explicaron en este primer curso, pero no orgánicamente, ¿va? Y hemos en cierto sentido tenido bastante suerte, porque se tenía a la disposición un profesorado bien preparado. 2 extranjeros y 3 guatemaltecos. Trabajaba en esta época un sociólogo francés, Jean-Louis Herbert,
que tenía a su cargo la introducción a la sociología. Estaba presente también Jorge Mario García Laguardia, que es una mezcla entre historiador y politólogo. También un sociólogo bien preparado en el exterior, Carlos Guzmán Böckler, que publicó un libro en esta época bien discutido, y desafortunadamente él después también fue perseguido, tenía que salir de Guatemala a México. Y un licenciado Fajardo, un internacionalista que había estudiado en los Estados Unidos, y yo. Había antecedentes previos en la universidad. En la Escuela de Estudios Generales en las que trabajó Guzmán Böckler y yo, introdujimos el estudio de la sociología moderna. Carlos Guzmán había regresado de su beca en Chile, en la Flaxo, y él introdujo los estudios de la sociología moderna en los estudios generales. Y yo, que había regresado de mi beca en Florencia, en Italia, introduje la enseñanza de la ciencia política en los estudios generales. De tal manera que había estos antecedentes en los estudios en el país, y a Tessin le pareció esto muy importante para sobre esa base organizar los estudios de la ciencia política. Era indispensable establecer una modernización de las ciencias sociales. La sociología, que se enseñaba más bien en una filosofía social durante muchos años, que los liberales plantearon, y en este momento se produjo el avance hasta la sociología moderna científica. Y de la ciencia política no existía nada. Yo fui el primero que creé en la Escuela de Estudios Generales un pequeño curso de un semestre de ciencia política que yo instruía a los alumnos. El problema era tanto en San Carlos como en Landívar, costaba de introducir esta nueva disciplina como algo normal. Nosotros empezamos primero, la Landívar empezó después. Lo nuevo siempre es recibido con una cierta distancia. Y así se iniciaron las clases como cursos libres de ciencia política, que se integró con un grupo importante de estudiantes, ¿verdad? Me recuerdo entre ellos a Jorge Carpio Nicol, que era director del diario El Gráfico, y a varios estudiantes, entre ellos Antonio Móvil, por ejemplo, fue uno de los estudiantes de este grupo, Aida de Noval. Se da el caso de que casi todos nosotros hacíamos política en la calle, y es donde se aprende realmente a hacer política. Ahí uno se avesa y ahí también uno se va curtiendo. Pero hay que munirse de ciencia política para tener teoría y práctica, para saber qué hacer en algunos momentos. Creo que fuimos los pioneros en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos, donde un grupo más o menos de unas 50 personas comenzamos a estudiar. Y al final nos graduaríamos, pues nos llegaron un diploma, nos acreditaron como científicos políticos en ciernes para que siguiéramos en la calle haciendo las cosas mejor, con más talento. Con este grupo se inició el estudio de la ciencia política e incluso uno de ellos logró graduarse, porque cuando Tessin se regresó a Alemania, terminó su periodo en Guatemala y el programa empezó a institucionalizarse. Se reconocieron los cursos que dimos ahí nosotros, y Jorge Carpio pudo graduarse como el único graduado de ese grupo que hubo. Se debe saber que en estos años en Guatemala existía un clima político bien tenso, violencia, contraviolencia, inseguridad. Por ejemplo, los militares registraron 2 veces mi casa. Un teniente, llegando a mi oficina en la casa, encontraba tantos libros y me preguntaba, ¿por qué tantos libros? Porque para ellos, pues los militares, todo relacionado con San Carlos era algo subversivo. Fue 68 al 71.
Fueron 3 años que funcionamos en esto, como centro de estudios libre. A partir del 71 se incorporó como un departamento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y después se independizó para ser una escuela independiente. Es importante para el país tener una escuela como esta porque aquí es donde se generan las posibilidades de formar científicos sociales que tengan la capacidad de analizar, de investigar, de proponer frente a una problemática que exige cambios estructurales. Es aquí donde se forma la gente que puede aportar de manera crítica y constructiva a toda una serie de modificaciones que tienen que hacerse tanto en el Estado, en las instituciones del Estado. De aquí es donde se debe formar la gente con capacidades para asesorar a diferentes funcionarios, y fundamentalmente de aquí es donde debe surgir la gente con capacidades para investigar, para producir conocimiento científico en función de aportar para un cambio nacional. En Guatemala se necesitaba una nueva disciplina para objetivar la política, para dar importancia al conocimiento y a la investigación a nivel científico. Salir un poco, para decirlo en palabras populares, de la politiquería y ofrecer un concepto científico serio sobre la política. Eso fue el fondo de esta iniciativa. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el tema problema de las mujeres, dentro del movimiento de mujeres, las que van en frente de la marcha, con el micrófono en la denuncia y con las pancartas al frente, son mujeres egresadas de esta escuela. Está el tema de Sandra Morán y de otras compañeras. En el tema del feminismo hay compañeras que van a la vanguardia del tema. Ahí está el caso de Ana Silvia Monzón, de Lili Muñoz, entre otras. Entonces la escuela es significativa. Lo que pasa es de que la estructura invisibiliza una escuela como esta, porque al sistema no le conviene tener gente crítica, tener gente pensante, gente que se atreva a denunciar y a proponer frente a lo que estamos viviendo. La Universidad San Carlos con la Escuela de Ciencia Política han prestado un servicio muy importante para la sociedad y para el desarrollo de Guatemala, porque los egresados ya están actuando con los nuevos conocimientos en muchos campos sociales, políticos, económicos de esta sociedad. Es un devenir muy complejo, con épocas históricas muy difíciles, que ha tenido como costo la sangre de muchos hermanos nuestros. Hay desaparecidos de la escuela, hay gente que la han matado de la escuela por pensar coherentemente, y en el devenir histórico también hay el aporte de algunos, de los 520 egresados en 40 años, hay algunos que se han atrevido a formarse integralmente, y hubo una mujer que llegó a presidir el Congreso, hay gente que ha asesorado a presidentes y a vicepresidentes, hay gente que ha estado asesorando el tema de seguridad, hay gente que está involucrada en muchas organizaciones e instituciones de la administración pública, hay gente también que ha salido al sector privado, hay gente que ha aportado a nivel diplomático, es decir, el aporte es cualitativo. Ha habido gente que de una u otra manera la formación de acá ha tenido incidencia porque el aporte es a nivel nacional. Lo que determina el éxito o no de una oferta cultural tan importante como son estas es que sea una oferta que llene aspiraciones, que satisfaga lo que el joven quiere responderse. No solo la pregunta, con eso no me voy a ganar la vida, que es muy importante. Pero yo creo, al hablar con mucha gente de esta época y con gente que actualmente está dirigiendo esta institución, yo creo ahora se toma en serio la importancia de analizar y de investigar con los métodos científicos lo político. Y es un avance muy positivo. Aquellos científicos sociales con capacidades de primero para investigar la realidad nacional y producir conocimiento científico.
Segundo, capaz de proponer frente a la problemática nacional soluciones a través de generar insumos de política pública. Y fundamentalmente generar opinión pública que le permita a la población tener la información mínima, la cual no tiene, porque los medios de difusión masiva actualmente en Guatemala desinforman a la población, enajenan a la población, alienan a la población. Estudiar, investigar y servir. Y esto se logra si uno tiene una orientación adecuada para estudiar, sea ciencia política, sea relaciones internacionales, lo que fuese, pero con esta intención. Yo creo que es importante una escuela como esta para que sea el semillero de toda una generación que pueda, diríamos, ser crítica frente a lo que pasa en el Estado, frente a la globalización, frente a la sociedad, etcétera.